El Camino Violeta. Hoy presentamos conclusiones. Importancia del diagnóstico. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de El Camino Violeta. El día de hoy contamos con la presencia de Gabriela Ortiz. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Nacional para la Participación de la Mujer. Con ella dialogaremos sobre esta primera tanda de podcast que tuvimos respecto de la situación actual del país y qué es un diagnóstico, cómo funciona, qué debe contener, para llegar a implementar las buenas prácticas con enfoque de género. Gaby, bienvenida. La Ley de Economía Violeta busca promover la activación económica y el empoderamiento de las mujeres. Es un enfoque laboral que se basa en los valores de la igualdad en derechos y la equidad para avanzar y mejorar. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, gracias, Gaby. Qué bueno estar el día de hoy en casa, en confianza. Este es el primer podcast que hacemos exclusivamente con personas de la Fundación. Para los que nos escuchan y no lo saben, el día de hoy también nos acompaña una nueva voluntaria de nuestra fundación, está aquí escuchando. Y el día de hoy decidimos hacer este programa diferente. Queremos hacerlo como una conclusión junto a ustedes que nos escuchan y que han escuchado los últimos programas del Camino Violeta para llegar a conclusiones importantes y poderles presentar un poco también los programas en los que la Fundación ha estado trabajando en este tiempo y que hoy queremos poner a su disposición. Yo quisiera empezar hablando un poco sobre el primer programa que tuvimos de Ecuador, ¿Cómo estamos? Ecuador, ¿Cómo estamos? Nos dio la perspectiva de cómo a nivel país nos encontramos en cifras y encontramos cifras muy dolorosas como mujeres, ¿no? Sí, hay dos datos interesantes respecto de esta primera entrevista que tuvimos que realmente a mí me impactaron. La primera sobre el trabajo no remunerado de las mujeres. Hablábamos un poco con nuestra primera invitada, con Alison Vázquez de ONU Mujeres, respecto de que el trabajo no remunerado no entra en la población económicamente activa del país y eso significa una pérdida grande en ingresos, en recursos, porque no le damos un valor económico a todas las actividades que hacen las mujeres en el hogar. Esa cifra, por ejemplo, ese dato que compartimos con Alison, realmente fue triste, fue preocupante. Eso por un lado. Y por el otro lado, saber que en cargos directivos, 1 de cada 3 cargos directivos es ocupado por una mujer. Así es. Esos fueron 2 datos importantes que a mí me preocuparon mucho y también nos ponen frente a una realidad que a veces no tomamos en cuenta. Desde la casa nosotros podemos ver que hay diferentes actividades como el cuidado de los niños, la alimentación, el aseo, el orden, inclusive en muchas casas que tienen el privilegio de tener jardín, el jardín, entre otras cosas, ¿no? Son actividades hogareñas a las que estamos acostumbrados a decir es que se hacen por amor o se hacen por costumbre, porque las mujeres están llamadas a hacerlo por tradición. Pero realmente no nos damos cuenta el valor que tienen estas actividades en el mundo empresarial y también en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos una persona que nos ayudara a ordenar la casa, a tener la alimentación en orden, a hacer el cuidado de los niños, probablemente quienes no hacen estas labores no tendrían las condiciones para ir a hacer su trabajo de una manera tranquila, de una manera segura, además, para poder ejecutar ya un trabajo que sí tiene remuneración. Entonces, ahí vemos la diferencia, ¿no? Mientras una persona se queda en casa haciendo todas estas actividades y no tiene remuneración propia, la otra que, gracias a que esta persona se puede quedar en la casa haciendo todo esto, sí sale a trabajar y finalmente saliendo a trabajar tiene una remuneración propia. Se genera un problema grave porque la mayor parte de veces son las mujeres las que se quedan haciendo esto y obviamente al no tener una remuneración propia no tienen autonomía económica. Y la autonomía es una importante herramienta para la prevención de la violencia. La autonomía económica es importante por eso. Entonces, lo que tú nos mencionas sí, en realidad fue un dato
que para nosotros fue un golpe porque estábamos hablando de más de 4,000 millones de dólares que se pierden en estas actividades no remuneradas. Y es doloroso saber que como sociedad no hemos sido capaces de tomar en cuenta la importancia de estas actividades y cuidar que estas actividades sí tengan una remuneración, no simplemente porque, es que le tengo que pagar para que... No, sino más bien entender que también existe una remuneración emocional, que también existe un equilibrio detrás de esta decisión. No queremos impulsar tampoco a una obligatoriedad de que a las mujeres que se quedan les tienes que pagar, sino que entender que debe haber un reconocimiento atrás de esto y darle una autonomía económica a las mujeres que se quedan al final haciendo todas estas tareas del hogar que permiten que las otras personas de casa puedan salir a trabajar. Y por otro lado, lo que dices sobre la situación de las mujeres en cargos directivos es alarmante. 1 de cada 3 mujeres, lo mencionabas, está en un cargo directivo. Estamos hablando de un mínimo que asusta, cuando en este país hay más empresas que tienen directorios enormes en donde no vemos la representación de mujeres y lastimosamente esto compromete la toma de decisiones responsables de esta empresa. No queremos decir que no sean responsables absolutamente, pero sí se ve una responsabilidad mucho mayor a nivel ambiental, a nivel de familia y a nivel de país, en aquellas empresas que incluyen a las mujeres en toma de decisiones. Y esto está medido por organismos internacionales también. Así que para nosotros estas 2 cifras fueron interesantes. Pero más allá de eso, Gaby, tú sabes que a mí me llenó el corazón saber que habían otras cifras que eran importantes también de tomar en cuenta. Claro, revisábamos también que, por ejemplo, las mujeres ganan entre 16% y 18% menos que los hombres. Y claro, surge un tema acá porque te van a decir que, por ejemplo, en el sector público no es así, todos ganan en la misma escala salarial, pero estamos hablando del nivel país, del nivel global, y también, más allá de que todos tengan el mismo salario equiparado, es un tema de a quién pongo con qué salario. Y eso también lo conversábamos bastante con Alison. También que solo el 28% de las mujeres en etapa económicamente activa tiene un empleo adecuado. Y esa cifra también recuerdo que nos detuvimos para analizarla bastante a profundidad, porque es una cifra baja, el 28% apenas. Así es, y esto se debe a diferentes factores. Yo ahí quiero destacar algo que tratamos en el programa con Raiza, cuando vimos el proceso legislativo detrás de la creación de la ley. Y es importante mencionarlo, y lo voy a abordar desde aquí, Gaby, porque me pareció importante. Raiza nos mencionaba que el proceso legislativo empieza con la propuesta de la ley, ¿no? Y luego de eso es debatida en una comisión específica, y esta comisión recibió expertos, recibió gente que analiza, que estudia, que está en el día a día de lo que sucede en nuestro país. Y realmente los testimonios que ellos pudieron dar y los datos que ellos pudieron aportar a los legisladores en esa comisión para crear la ley de impulso a la economía violeta fueron tan importantes que por eso la ley toma temas muy, muy específicos en su desarrollo, ¿no? Está hablando, por ejemplo, de tomar en atención especial a las empresas que trabajan en temas como agricultura, ganadería, acuacultura, trabajan en diferentes sectores también como servicios, que eran sectores a los que había que prestarle atención, porque es ahí en donde tenemos este problema de mayor forma. Es ahí en donde las mujeres no ganan lo mismo que los varones, aunque hagan el mismo trabajo y aunque tengan en muchas ocasiones las mismas capacidades y en otras ocasiones más capacidades que los varones. Las empresas en estos sectores, y no queremos decir que es exclusivamente en estos sectores, pero principalmente en estos sectores, no han tomado la decisión de equiparar los salarios de las mujeres y los varones. ¿Por qué? Porque tenemos sesgos culturales y formas erróneas de pensar, y lo vamos a tratar así, que son discriminatorias contra las mujeres, ¿no? Entonces, no le puedo pagar lo mismo porque como ella está en una etapa fértil, probablemente quede embarazada, va a pedir permiso, va a tener otras garantías, entonces no le puedo pagar lo mismo, ¿no?
o no le puedo pagar lo mismo porque las mujeres no hacen el mismo trabajo porque son más emocionales, porque son más sensibles, y se llenan de sesgos la cabeza las personas que tienen que tomar estas decisiones y lastimosamente empiezan a discriminar a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y ahí es en donde tenemos un problema. Todo esto se tomó en cuenta en el proceso de la creación de la ley y por eso la ley busca implementar estas buenas prácticas empresariales con enfoque de género, impulsando a las empresas y dándoles motivaciones además económicas para el cumplimiento de los objetivos de la ley, que es aumentar la participación de las mujeres en el sistema económico del país y también ayudar a que el país sea más equitativo en la participación económica de las mujeres y los hombres. Claro, luego de revisar las cifras, de ver la situación actual del país, como lo has mencionado, Gaby, ya pasamos a unos temas ya un poco más técnicos a lo largo de esta serie de podcasts y analizábamos con 3 expertos que tuvimos en el Camino Violeta respecto de la importancia del diagnóstico para construir un plan de igualdad. La ley que impulsa la economía violeta lo que dice es que las empresas que tienen 50 o más empleados deben necesariamente implementar un plan de igualdad en sus empresas para llegar al sello violeta. Sin embargo, para poder llegar a este plan de igualdad es necesario hacer un diagnóstico para conocer la situación de la empresa en términos de igualdad de trato a hombres y mujeres. Este análisis debe contener distintos elementos que lo revisamos con nuestros expertos, como qué documentos tienen que evaluarse, cuál es la situación de las mujeres, tanto en el ámbito salarial, en el ámbito del lugar de trabajo, de actividades, y también topa un tema muy importante que se refiere al tema de la violencia laboral o la violencia sexual por razón de género en un entorno laboral. Así es, el diagnóstico es la parte más importante de esta ley, yo creo, y de este reglamento. El reglamento, tomemos en cuenta que está vigente desde el 2023, realmente desde el noviembre del 2023, y este reglamento nos manda a tener este paso previo, ¿no? El diagnóstico, que lo hablamos en tres programas. Ajá. Uh-huh. Y que fue bien interesante ver la perspectiva de ellos, ¿no? Hablábamos de que la actividad del empleador y el número de trabajadores que tiene una empresa no es como lo más importante en pensar, pero sí nos da una pauta de qué tipo de empresa es, ¿no? Porque no es lo mismo una empresa grande que una empresa pequeña, no tienen las mismas dinámicas y como decíamos en algún momento, cada empresa es un mundo. Claro, cada empresa es un mundo y precisamente sobre el diagnóstico hablábamos y es muy importante que no existe un camino perfecto para hacer un diagnóstico. Cada empresa tiene sus propias necesidades, actividades, personal, está ubicada en un lugar distinto, se dedica a una actividad diferente. Entonces, esta ley, este reglamento, menciona algunos elementos que deben ser considerados, sin embargo, el diagnóstico debe ser hecho en función de la empresa, es decir, tiene que ser exclusivo para cada empresa. No puedo yo tomar el diagnóstico o las mismas bases o las mismas preguntas o el mismo enfoque de la empresa A y hacerlo en la B, porque el diagnóstico, de hecho, hablábamos que es como muy personal, es algo que tiene la empresa para sí mismo, solo ella sabe cómo está. Claro, es muy institucional. Exacto. Sí, es muy institucional porque toma, si bien tenemos criterios generales, que son los que están propuestos en el reglamento, criterios como, por ejemplo, acceso a la formación y capacitación de los empleados, tenemos criterios sobre los procedimientos para la promoción y ascensos, que es un tema muy importante que lo hablábamos hace un momento, la identificación de la participación femenina en cargos tomadores de decisiones, la retribución económica y la igualdad salarial, que es algo que también lo hablamos hace un momento, el ejercicio corresponsable, y este es un tema que lo vamos a tocar en los siguientes podcasts, en los siguientes programas que vamos a tener aquí, pero el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. Y la representación y participación femenina en el espacio de trabajo, así como la prevención de acoso laboral y sexual, que son temas que no los quisimos abordar dentro del diagnóstico porque van mucho más allá. Los vamos a abordar en los siguientes programas y tenemos invitados de lujo para esos programas. Realmente va a ser lindo que nos puedan seguir acompañando. Pero como decíamos, pues sí, hemos hablado de estos criterios básicos, pero
aunque sean criterios básicos para cada empresa, se implementan diferente. Y de hecho, los programas de la Fundación Nacional para la Participación de la Mujer están enfocados en eso, en poder ayudarle a las empresas a hacer un diagnóstico puntual, acoplado a su realidad, porque tampoco nos vamos a inventar cosas y decirle a la empresa, no, tiene que poner 50 mujeres en cargos directivos y con eso está perfecto, porque a lo mejor no es la realidad de la empresa. No funciona así. Entonces, sí tenemos que trabajar con cada uno, más allá del trámite, porque no podemos reducir el cumplimiento de la ley de economía violeta a llenar formularios y cumplir lo que el ministerio me dice como los mínimos, sino realmente apuntar a cambiar la cultura organizacional de las empresas. Y lo queremos hacer de manera responsable y por eso desde la Fundación tenemos algunos programas con los que podemos trabajar. Cuéntanos más bien, Gaby, sobre esos programas que tenemos. Uno de estos que lo acaba de mencionar, que es precisamente dirigido a las empresas, es para llegar al sello Violeta. ¿Cómo funciona este programa, Gaby? Bueno, empecemos por qué es el sello Violeta. Lo hemos hablado en algunos programas, pero queremos recordarlo el día de hoy. El sello Violeta es un reconocimiento que hará el Ministerio de Trabajo a las empresas que cumplan con los requisitos propuestos en el reglamento, que son 9 requisitos principalmente, pero van mucho más allá, ¿no? Buscan demostrar que la empresa tenga una cultura organizacional realmente buena, sana, saludable para las mujeres y los varones. Se trata de buscar empresas que realmente generen equidad en el trabajo, tanto entre hombres y mujeres. Entonces, este sello Violeta además le permitirá a la empresa tener estos beneficios económicos de los que habla la ley y le permitirá también a la empresa tener acceso a otros beneficios que se están trabajando con gobiernos locales. Y esto es muy importante. El Ministerio de Trabajo anunció que hay algunas empresas que ya están trabajando sobre la implementación de buenas prácticas para llegar al sello Violeta. Nosotros estamos trabajando también como fundación con algunas empresas de diferentes sectores, con quienes ya hemos hablado de que este no es un proceso rápido. Este va a ser un proceso lento, probablemente de mediano plazo, porque no lo queremos hacer solo por cumplir la ley, los formularios y ya decir que tenemos todo cuando en realidad nuestra cultura organizacional no está lista. Así que desde ahí la Fundación ha pensado en un proyecto grande que incluye 3 programas. Estos 3 programas se dan en etapas diferentes con cada empresa. El primero busca tener un diagnóstico específico que va acompañado con una sensibilización sobre lo que es la violencia, porque necesitamos que para hacer el diagnóstico todos estemos en la misma página y a partir de ahí poder realmente generar un diagnóstico que le permita a la empresa entender cuál es su situación real sobre los temas de violencia, qué tan cuidado tiene respecto de la prevención de la violencia dentro de la empresa y el cuidado que puede tener con sus empleados dentro de la empresa cuando ellos sufren violencia en el exterior. Lo hablamos en algún momento con Elizabeth, me parece que lo conversamos. Hay muchas mujeres que sufren violencia en casa, salen de su casa, sufren violencia en el transporte público, en el transporte en el que vienen a la empresa, luego sufren violencia en la calle, ¿no? Por los equivocados piropos que muchas veces son... Claro. Imagínate cómo llegan, ¿no? Claro, entonces llegan a la empresa absolutamente golpeadas y si en la empresa no tienen un espacio seguro, probablemente vamos a tener problemas mucho más complicados ya en el desempeño de su trabajo. Entonces el primer programa nos busca determinar eso en las empresas, cómo estamos a nivel empresa para la prevención de la violencia y también para la protección de nuestros empleados, sobre todo la salud mental de las mujeres, ¿no? En este caso. Luego pasamos a una segunda fase, que es otro programa que tenemos también, en donde no solo les acompañamos a tener este diagnóstico, pero también les acompañamos a generar un informe que les sirve como línea base para generar su plan de igualdad. El plan de igualdad es el documento que hay que registrar ante el Ministerio del Trabajo y que hay que cumplir. Se registra para 4 años. Y entonces hay que cumplirlo porque busca cambiar la cultura organizacional de las empresas. Y este informe les va a permitir trabajar a las empresas en el plan de igualdad y también en el cambio de su cultura organizacional. Y la última etapa, el último
proceso que tenemos, el último proyecto que tenemos como fundación, es poder acompañar a las empresas en la creación de su plan de igualdad, que obviamente tiene el diagnóstico detrás y este informe, y finalmente pues creamos con ellos el plan de igualdad. Otra vez, ateniéndonos a la personalización de este plan. No podemos hacer el mismo plan para todas las empresas porque no funciona así. Hay que ver en qué situación estamos con cada una. Y finalmente, la implementación de este plan. Nuestro acompañamiento va a durar 1 año, pero la implementación dura los 4 años para los que está registrado. Y la idea es poder dejar instaladas las capacidades tanto en el área de talento humano como en otras áreas de la empresa que le permitan a la empresa realmente tener una resiliencia frente a los problemas que va a enfrentar y también darles las capacidades y las herramientas adecuadas para poder enfrentar los problemas de violencia que vamos a encontrar en el diagnóstico. Muchísimas gracias, Gaby, por tu participación, por tu intervención, por dialogar con nosotros, con todas las personas que nos escuchan sobre las conclusiones a las que hemos llegado luego de revisar la situación actual del país, revisar la importancia del diagnóstico para hacer una buena implementación del plan de igualdad. Y como tú mencionabas, no hacerlo únicamente por cumplir la ley, sino generar un cambio verdadero en la cultura organizacional. Finalmente, te pregunto, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Cuál sería tu mensaje de cierre una vez que hemos revisado esta primera parte, tanto a las empresas, a los trabajadores, a todas las personas que nos están escuchando en este momento? Bueno, yo quiero primero agradecer a quienes han participado de la construcción de los programas de la Fundación, agradecer a las empresas que nos han llamado, con quienes ya nos hemos reunido y estamos trabajando en sensibilizaciones, en diferentes proyectos, agradecerles por esa apertura que han tenido con la Fundación y por apoyarnos a cambiar esta cultura en el país. Quiero agradecerles a ellos, al equipo de la Fundación, que ha sido increíble, y agradecer a nuestros invitados que participaron en los programas sobre el diagnóstico, quienes nos dieron las luces más importantes sobre cómo debemos hacer este trabajo como empresas y ponernos a la orden siempre. Como fundación, como organización no gubernamental, para nosotros es un honor acompañar a las empresas y será realmente importante que este trabajo lo hagamos juntos. Así que, en conclusión, los invitamos a trabajar con nosotros de la mano en este cambio de cultura para el país, para encontrar un Ecuador más equitativo, más justo, un Ecuador al que le tengamos fe hacia el futuro. Un Ecuador que camine, que vaya por ese camino violeta precisamente. Así es. Muchísimas gracias nuevamente, Gaby. FundMujer les agradece muchísimo por habernos acompañado esta tarde. Los invitamos a que nos sigan escuchando, a que nos sigan en nuestras redes sociales. También abordaremos una nueva tanda, una nueva etapa de podcast que de seguro les va a interesar muchísimo. Forma parte también del diagnóstico, pero son temas sumamente sensibles que les va a interesar, les va a gustar muchísimo. Hoy culminamos el ciclo de podcasts que tratan respecto del diagnóstico, su importancia y factores que lo componen para una correcta implementación de las buenas prácticas empresariales con enfoque de género. Estamos convencidos de que la implementación de la ley no se puede convertir en un mero trámite, sino debe tener un impacto en la cultura organizacional de las empresas e instituciones que la deben aplicar. Concluimos esta emisión agradeciendo su compañía en el trayecto de El Camino Violeta, recordándoles que FundMujer apoya a sus empresas en el proceso de implementación de esta normativa en favor de los derechos de las mujeres en la esfera laboral. Recuerden visitar nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y X. Nos encuentran como Fundación Nacional para la Participación de la Mujer y @mujer_fund. Acompáñanos en el próximo programa de El Camino Violeta, cada miércoles a partir de las 5 de la tarde por este canal. Un buen día para todas y todos.